como población en general somos parte de ese PIB. Entonces, somos economía de la medianoche con los hijos del PIB. Y así estamos trabajando y estamos mediando porque la población en general entienda un poquito de esta actividad económica que nosotros aprendemos y pues igual como aprendemos, impartimos un poquito ese conocimiento adquirido. Bienvenida, estimada economista, doctora, a esta iniciativa. Esperamos podamos compartir muchas otras reuniones porque el debate es bastante activo y pues esperemos se sienta a gusto. Para servirle, Vinicio Flores, acá estamos reunidos igual un grupo de estudiantes que siempre están activos en el conocimiento de economía. Bueno, Vinicio, muchas gracias por la invitación y bueno, también qué chévere que haya este tipo de iniciativas, ¿no? En realidad es importante además que ustedes como estudiantes en línea mantengan un contacto porque la economía, pues la teoría siempre nos está diciendo que es una ciencia social y no podemos estar desvinculados. Una cosa es estudiar solo y otra cosa es estudiar en grupo y es importante otra vez. Tanto estudiar en grupo, saber quién está con nosotros, como también compartir con la sociedad. Además de lo que ustedes hacen, obviamente es un aporte para ustedes y también para los que les escuchan. Seguro que todos sus conocidos están pendientes también de este programa de economía en línea. Y bueno, más que una charla magistral, como había comentado Danilo, a mí me gustaría que sea un conversatorio, ¿no? O sea, el tema que le había sugerido a Danilo me parece que da siempre lugar a debate y hay que ustedes también participen, que digan qué les parece, no solamente que sea yo la que tiene la voz o la razón o las ideas o todo, sino que ustedes continuamente aporten y pregunten. Los temas ambientales en general fomentan mucho debate. Porque a veces pensamos que todo debería ser ambiental, pensamos siempre también que la economía está un poco peleada con el tema ambiental y porque, como vemos ahora, justo estamos sufriendo una de las consecuencias del cambio climático, entonces siempre tenemos algo que decir sobre el tema ambiental. Sí, es fundamental. Le comento un poquito de la dinámica. En este momento comenzamos a transmitir en redes sociales y pues para que haya un poquito de acogida en la población que están pendientes. Entonces iniciamos. Muchas gracias por la sugerencia. Nosotros con los brazos abiertos siempre estamos a la par con la disposición que haya para compartir estos temas que son de interés social, son de interés comunitario. Sobre todo porque la economía fomenta esta vinculación con el desarrollo de la sociedad en sí. Y es ideal. Empezamos esta transmisión hablando de lo que es el empleo verde y es fundamental. Lo hemos podido leer un poquito ya, hemos ingresado un poquito en materia y tenemos algunas preguntas para la población en general que tiene que entender y empezaríamos desde la base. Empezamos desde la base y la primera pregunta a formularse sería, ¿qué es el empleo verde? Para que entendamos todos. ¿Quiere que le responda yo o le responde el público en general? Sería ideal. Empezamos así. Formamos una pregunta y bueno, hemos entrado un poquito en materia, pero tenemos algunas dudas por el empleo verde, por la economía verde, porque tenemos esa contradicción, ¿no? Que empleo verde es una cosa, empleo verde es una estructuración de capacidades de ciertas personas que tienen capacidades verdes, se menciona que tienen capacidades verdes. Y la economía verde ya desde el plano holístico ya tiene otro significado, entonces queríamos que nos ayude un poquito con esa diferenciación que es ideal. Bueno, empezamos diciendo que lo que usted dice, Vinicio, es cierto, ¿no? O sea, el tema de empleo verde no es algo que, no, es uno de los conceptos que en economía ambiental es muy frecuente, es uno de los conceptos que no está terminado. O sea, son conceptos en construcción. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. Todos sabemos lo que es la ley de la demanda. La ley de la demanda no es un concepto de construcción, es algo que se enseña y está bastante estático. Mientras que los temas ambientales son conceptos en construcción porque siempre hay nuevos aportes de la parte científica. Y bueno, y también obviamente de la parte, digamos, que no necesariamente está vinculada a la academia, sino de la sociedad en general.
Y empleo verde, más que las capacidades, es un empleo que esté ligado a un tema ambiental. No necesariamente es que la persona tenga alguna capacidad, digamos, en términos de fomentar algo por el cuidado del ambiente, sino que el empleo verde es lo que se genera para cuidar el ambiente. Lo ideal, o digamos, el gran debate ahora es qué tanto empleo verde existe, primero como oferta, y además qué capacidades existen de los posibles digamos, de los posibles trabajadores para llenar las expectativas de este empleo verde. El empleo verde, como dije nuevamente, se relaciona con en todas las áreas de la sociedad existen empleos relacionados con el cuidado del ambiente. Podría ser, por ejemplo, si es que un gobierno autónomo decide implementar un parque lineal, que por cierto en la ciudad de Ibarra, donde estamos ahora, existe una propuesta de la actual alcaldesa, que le queda solamente un mes, pero existe una propuesta sobre hacer un parque lineal en el Tahuando. Tal vez los trabajadores que van a entregar su fuerza de trabajo en la construcción de este parque lineal tendrían la calificación de empleo verde. ¿Qué no sería un empleo verde? Tal vez para entenderlo desde el otro lado. Una persona que vende automóviles posiblemente no tenga un empleo verde. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes que es el empleo verde? Si es que han leído, bueno, la pregunta es en general, ¿qué creen ustedes que es un empleo verde? Si partimos desde la base bibliográfica, pienso que la idea, la bibliografía ya nos manifiesta que es la potencialidad que tienen las personas para aportar a la comunidad, al medio ambiente. Más de eso digo, habla de cualidades verdes, habla de que, cómo hace la distinción completa, ¿no? Quien aporta al medio ambiente de alguna forma ya tendría un empleo verde. Ahora, el dilema está acá en Ecuador. Se está realmente motivando la iniciativa del empleo verde. Bueno, ese es un tema un poco más complicado. Digamos que el empleo verde, como muchas de las iniciativas ambientales, lamentablemente no nacen en los países en vías de desarrollo porque es como que nosotros tenemos que resolver otros problemas primero y dejamos la parte ambiental para después. Entonces, esta definición de empleo verde en términos generales la ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, la ha hecho Naciones Unidas, la ha hecho el Programa Mundial de Alimentos también, y cada uno bajo su perspectiva. Entonces, un empleo verde nuevamente, ¿no? Podemos decir que es aquel que promueve un cuidado ambiental, también es el conjunto, un empleo verde puede ser el conjunto de habilidades para fomentar el cuidado del entorno. También puede ser el hecho de que haya un empleo que baja el tema de contaminación, también puede ser, por ejemplo, un empleo verde. Y también puede ser aquel empleo que está orientado hacia adquirir esas habilidades o hacia lograr una transformación en el tema ambiental. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona está trabajando en el diseño de bicicletas dentro de, obviamente, una ruta en una ciudad que se preste para las bicicletas. Podríamos decir que esto está contribuyendo al empleo verde. No es un empleo verde directamente, porque posiblemente en una ciudad contaminada también se fabriquen bicicletas. Y como es un trabajo antiguo, no podemos decir que fue desde siempre un empleo verde. Pero también dentro del empleo verde hay las contribuciones directas, como dije hace un momento, tal vez los trabajadores que van a construir el parque lineal, y las indirectas como las personas que contribuyen a que exista empleo verde. ¿Sí? Ahora, ¿qué estamos haciendo en el Ecuador sobre empleo verde? Pues la verdad es que como en estos países en vías de desarrollo, nosotros, Ecuador, como otros países, tenemos una gran diferencia entre el discurso y la acción. ¿Qué significa esto? Que este gobierno, como muchos otros, lamentablemente no es el primero que lo ha hecho, los otros también lo han hecho, tenemos muchas leyes, muchos códigos, muchos decretos, etcétera, etcétera. Incluso la Constitución en su tiempo fue declarada la más verde a nivel mundial. Pero de lo que nos dice la normativa legal a la realidad hay una gran brecha.
¿cómo es posible que, o sea, cómo entendemos entonces que nosotros tengamos leyes para casi todo? O sea, no es solamente en el empleo, digamos, en el tema ambiental, sino en muchos otros temas también. Tenemos casi todo en ley. O sea, nuestra normativa legal es sumamente amplia. Lo que pasa es que somos muy flexibles. Un ejemplo puede ser cuando el Estado emitió esta ley para el uso de plásticos de un solo uso, ¿sí? Para evitar que haya estos plásticos, viendo que no se podía cumplir, me parece que apenas la emitió, ya dijo, pero bueno, les vamos a dar un plazo para cumplir. O sea, ya nos conocía cómo somos, entonces no fue la ley tan fuerte, lo que hizo fue, digamos, decirnos, yo sé que no van a cumplir, está ahí la ley, pero como les conozco, como son, les voy a dar unos X años de plazo para que la cumplan. Y en muchas cosas es así. O sea, nosotros vamos a pensar, por ejemplo, sabemos que hace poco el nombre del Ministerio de Ambiente ya no queda solamente así, Ministerio de Ambiente, tiene algún nombre más. ¿Qué se le añadió al nombre del Ministerio de Ambiente? Pregunta para ustedes, no es de examen. Ahora, por ejemplo, es el mate. Si estamos hablando del MAE, que trabaja en conjunto con el mate, ¿no? Entonces, ¿Qué el es? Ministerio de Ambiente que trabaja con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transmisión transmisión ecológica, es el mate. Transición. Transición. Entonces, justo por ahí, justo por ahí vamos, porque el mate eh, dice que está generando políticas. Entonces, esta constante generación de políticas que asumo tienen su presupuesto ya destinado, son, tienen un tinte de inconveniente porque lo han venido pregonando siempre. Siempre tienen presupuesto, pero no estamos viendo cambio. Entonces, el dilema con las políticas ecológicas quizás es ese, que no hay cambio. El dilema con el trabajo verde es que se lo menciona. Pero hablemos de las reformas que se hacen en 2014, por ejemplo, cuando se menciona ya en los proyectos de refinerías acá en el Ecuador que hay empleo verde. Si hablamos así de empleo verde, entonces la creación de, por ejemplo, las represas eléctricas, ¿no? Refinerías de las represas eléctricas contribuye objetivamente al ambiente porque son energías renovables. Pero, por ejemplo, las políticas que el Ecuador mantiene con esta relación directa del empleo verde no han sido efectivas. O no sé si hay una medición exacta, por ejemplo, de la contaminación acá en Ecuador, porque trato de encontrar un trabajo objetivo, por ejemplo, sobre la emisión de los gases de efecto invernadero, y en países desarrollados sí hay una medición, hay una cuantificación objetiva, en donde posiblemente, ¿no? Estamos hablando de una eficiencia de las políticas y de estas ideas más que todo impulsadas para la conservación del ambiente sean completamente efectivas. Entonces el dilema ¿es efectivo en relación a las políticas que plantea el mate o no es efectivo? Porque ahí sí Bueno, entramos en controversia. digamos, el gobierno actual empezó su periodo con una declaración sobre cuidado ambiental. O sea, este es uno de los gobiernos que dijo que va a haber algunos temas en cuanto a cuidado ambiental, se va a proteger más los espacios de reservas naturales, se va a proteger el agua, obviamente, pero en realidad es una contradicción, por ejemplo, el tema de la minería. Entonces, si bien es un gobierno que en su discurso, como dije hace un momento, como casi todo en su discurso, incluye temas ambientales, en la práctica finalmente apoyar la minería sabemos que es un tema no ambiental muy fuerte. Entonces, tal vez no es posible conjugar en algunos aspectos el que yo apoyo pero no apoyo. Y bueno, pues los políticos en eso sí son expertos, ¿no? Pero estábamos hablando del tema de las políticas en términos generales. Vamos a hacer un hincapié en particular en el tema del Ministerio de Ambiente. Inicialmente el ministerio era solamente el Ministerio del Ambiente, como sabíamos la Secretaría del Agua, o Senagua, funcionaba aparte con la idea de potencializarle y darle
categoría de ministerio. Si bien era una secretaría en el gobierno en que se creó, tenía esta categoría de ministerio de tal manera que tenía mucha fortaleza. Finalmente no funcionó tal como se creía que iba a funcionar, es bastante fuerte, fue bastante fuerte Senado en su tiempo, pero en el gobierno de Lenin, él consideró que debía ser absorbida la secretaría por el ministerio. Entonces, del Ministerio de Ambiente pasó a ser Ministerio de Ambiente y del Agua, como una subdirección pequeña para la secretaría, ¿no? Y como digo otra vez, claro, no tiene la fuerza que tenía antes, pero tampoco la anterior consiguió los resultados que se esperaban. Ahora, este tema de Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, pues no es nuevo en el mundo, digamos. No, nadie ha descubierto algo nuevo. Este es un tema que ya lo hizo Europa, ya lo hizo la zona euro, en el año 2018 me parece que estaban implementando ya esto de transición ecológica. A raíz de la pandemia, pues los europeos obviamente vieron que les faltaba mucho en el tema ambiental y que este tipo de eventos podían desequilibrarles como a todos. Entonces decidieron acelerar esto y formaron el Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos como que serviría como transición ecológica? ¿Qué les suena a ustedes esto de transición ecológica? Digamos, no vamos a discutir el tema del ambiente, no lo del agua, porque lo tenemos más o menos claro, creo. ¿Qué nos parece que es lo de transición ecológica? Pregunta abierta, ¿no? Vamos a ver. O sea, aquí podemos levantar la mano, compas, para que sea participativo. Si no vamos a hacer un debate solamente entre la doctora y mi persona. Entonces, vamos a ver si tienen una opinión, levanten la mano y si hay la palabra. De mi parte, tengo muchas ideas. La transición ecológica, por lo general, siempre se viene motivando esta idea de la transición ecológica hace años. O sea, no es algo nuevo. Y creo que nace con ciertas hipótesis también que se han planteado acerca de, por ejemplo, de la vida en la Tierra. Entonces nace con esa concepción ideológica y más que todo medio. Hay algunos estudios contradictorios ahí, hablando de la transición ecológica, puesto que pese a que tiene un financiamiento bastante amplio y muchos le han caracterizado de esta transición a la ecología como un medio ideológico para obtener fondos, porque cada año se destinan millones de dólares al cuidado del medio ambiente, pero no estamos viendo un progreso efectivo en el cuidado del medio ambiente. Por eso digo, quizá nos metemos ya en políticas propias de cada país y el dilema viene ya por la administración que se está haciendo generalmente a los lugares de autogobiernos. Pienso que autogobernados sobre todo. Quizás son estas políticas. Pero la transición ecológica siempre ha sido, desde que se formó, por ejemplo, desde que se formuló la idea del impacto ambiental que va a tener el desarrollo humano en la Tierra, hablando de recursos limitados que la economía nos menciona, hablando de recursos escasos, forma ya esta iniciativa. Entonces, y nacen preguntas, ¿no? Con esto. Entonces, nacen preguntas con esto. ¿Realmente estamos viendo un cambio tomando en cuenta que ya tiene años de transcurso esta transición ecológica, porque parece que solo le cambian de nombre? Estamos hablando de ecologismo, estamos hablando de, de políticas de bienestar, que cada país le va cambiando de nombre nada más a la misma idea central. Entonces, ¿tiene impacto cambiarle de nombre o no tiene impacto? O sea, sería una pregunta eh, que, Bueno, que necesitaríamos respuesta. antes de contestarle esa pregunta, me gustaría oír qué más piensan que es transición ecológica. Porque le escucho a usted, pero creo que hay bastantes personas. Ya, perfecto. Tú me des la prueba. Carlita, tienes la palabra. Carlita, estás con la mano levantada, tienes la palabra. Creo que Carlita tiene problemas técnicos. Bueno, mientras Carlita soluciona eso,
La transición, bien, sabemos, hablemos de una transición, bueno, sabemos en demografía, tasas de natalidad, tasas de mortalidad. Ecológica podríamos nosotros llevarle a una transición que va a ser un cambio, ¿no? Hablemos, no podríamos decir, hablar de más plantas, menos plantas, sino que podríamos hablar de más reservas, mayor protección, tal vez más énfasis en ciertos puntos ecológicos por parte del gobierno de turno, como hablábamos, y sobre todo creo que aquí deberíamos hacer un hincapié en la transformación social. Ya tal vez sería esa, desde ahí partir con una transición ecológica. ¿Por qué? Porque eh, nosotros como entes sociales que estamos en constante evolución, somos los que vamos a tener el cambio para poder llegar a una economía sostenible, a un crecimiento, a un desarrollo sostenible. Entonces creo que sería la transición sería sobre la sociedad. Ya. Cero. Sí, creo que no, no, Danilo, usted es mi colega ahora. Ya no se puede. A ver, voy dando la palabra conforme están las manos. Carlita, no sé si ya te escuchamos. Carlita. Creo que no. Creo que no. Está Brian. Brian, ¿cómo Muy estás? Buenas buenas, noches. muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches, doctora Wilma. Un gusto tenerla con nosotros. Eh, Primero que nada, un concepto muy claro que, bueno, en mi parte lo tengo. Creo que es más eso como un proceso de transformación. Si bien es cierto, es gradual de la economía y la sociedad hacia un modelo más sostenible y respetuoso de cierta manera, como con el medio ambiente. Yo creo que es más un objetivo de la transición ecológica es reducir el impacto negativo de la actividad humana en el planeta, más que todo. Y promover más es la conservación de los recursos naturales. Yo creo que es más para garantizar su disponibilidad para las generaciones futuras. Eh, en conclusión, creo que más es una transición ecológica más que un reto, ya que vivimos globalizados y más que todo, yo creo que la humanidad requiere tener un compromiso y cooperación incluso de los gobiernos más poderosos mundiales, creo, y de la sociedad, trabajar en conjunto para lograr que este mundo sea más sostenible y, y ecológico, se puede decir. De mi parte, yo creo que no se ha visto mucho eso. Si bien es cierto, el humano siempre busca el bienestar de uno, el estar bien consigo y aprovechar los recursos que tenemos. No, sí, no siempre se podrá hacer esto, ¿no? Como el empleo verde también trata de significar eh, ser una empresa que no solo genere riqueza para sí mismo, sino también haga un bien para la sociedad como lo hemos debatido incluso, que se ha buscado maneras de poder hacer esto, de que mi negocio sea rentable para mí y para la sociedad, que no solo me genere ganancia a mí, sino que también al resto de la sociedad. Yo creo que eso sería mi aporte. No es tan significativo como debería, pero al menos eso se pensaría. Em, bueno, gracias. Sí, en realidad el término de transición ecológica se refiere con un poco más de especificidad al uso de los recursos energéticos. El gran problema de los países, una vez que hemos visto el tema de la pandemia y ahora que vemos con la guerra, es de dónde sacamos los recursos energéticos para sobrevivir. Entonces, cuando hace algunos gobiernos nosotros empezamos con las hidroeléctricas, ya había esta idea de transición ecológica. Por ahí va, ¿no? Pero otra vez, el tema de transición está en descarbonizarnos, digamos, o dejar de usar los combustibles fósiles para energía y pasarnos hacia los modelos verdes de uso de energía. El Ministerio de Ambiente obviamente no puede resolver todos los problemas de la sociedad, con que resolviera algunos sería bastante, pero bueno, eso no sucede.
¿sí? Y tiene que enfocarse en una línea. ¿En qué línea se enfoca? En el cuidado del entorno natural. Digamos, el ministerio no puede, aunque no es desligado, el ministerio no puede resolver problemas de pobreza, por ejemplo. No está dentro de sus competencias. Pero claro, todo lo que hace contribuye a reducir los niveles de pobreza. Sin embargo, la transición ecológica pues, va específicamente a encontrar la forma de usar de forma eficiente los recursos con los que generamos energía. Esto significa cambiarnos de una forma de combustibles fósiles con emisión de gases de efecto invernadero, con emisión de gases de metano, con contaminación principalmente por gases, porque la contaminación es de muchas formas, ¿sí? Hacia unos modelos que sean eficientes en el uso de los recursos. Puede ser con paneles solares, puede ser con energía eólica, puede ser con energía solar, y de eso está encargado el ministerio. O sea, de ver cómo llegamos hacia allá. Claro que para eso, obviamente, sí requiere lo que ustedes habían mencionado. Requiere primero requiere conocimiento de las personas que manejan esto de forma técnica. Segundo, obviamente requiere una inversión muy fuerte porque no lo podemos hacer con los mismos recursos, no es fácil. Y tercero, también requiere, aunque suene un poco raro, como la voluntad de la sociedad. En el tema ambiental siempre nos pasa que estamos pensando que los otros no se comportan ambientalmente, cuando también todos tenemos un granito de arena, si no es una montaña de arena de culpa en nuestras acciones ambientales. Entonces, volviendo al tema del empleo verde, porque como dije, en temas ambientales podemos tener así muchas aristas para discutir. Volviendo al tema del empleo verde, lo importante sería que exista la posibilidad de creación de estos empleos verdes, y la gran discusión es, cuando hay una creación de empleo verde, ¿este empleo verde destruye el empleo normal que existe? Eso no quisiéramos tampoco. Entonces, hay documentos, digamos, hay investigaciones científicas que tratan de medir si la creación de empleo verde, mejor dicho, la creación de empleo neta en cuanto a destrucción de empleos tradicionales y construcción o creación de empleos verdes, si esta creación neta es positiva o negativa. Parece que finalmente la creación de empleo verde, la creación neta de empleo es positiva en el sentido de que si creamos empleo verde y se destruyen los otros empleos, es más el empleo verde que los empleos tradicionales. Ahora, vamos a suponer que el Estado finalmente entiende hacia dónde va la transición ecológica, ¿sí? ¿Y qué tendría que hacer? Entonces, claro, para eso, ¿qué tendría que hacer si es que queremos cambiarnos al uso de combustibles no contaminantes o al uso de energías renovables, en pocas palabras? Tendría que construir, por ejemplo, tendría que tener muchas instalaciones de paneles solares para evitarnos el uso desmedido de energía eléctrica. Para eso necesita crear empleos, ¿verdad? O sea, si ya hiciera los paneles, si entiende que tiene que construir con paneles solares todo, va a necesitar personas que manejen estos paneles, que sepan de la tecnología, que construyan los paneles, etcétera. Ahí hay creación de empleo verde. ¿Qué empleo se destruye? Pregunta para ustedes, ¿qué empleo se destruye si creamos un empleo verde? A ver, en ese ejemplo que nosotros tenemos, podríamos hablar de que al crear ese empleo verde sobre paneles, se quedaría de lado aquel empleo que está en hidroeléctricas. A ver, también es un empleo verde, también tomado en cuenta como tradicional, pero también la quema de combustibles fósiles, la producción, el transporte de los combustibles fósiles como principales afectados también podríamos verlos, ¿ya? Pero también la pregunta aquí, economista, es, nosotros vamos a crear un empleo verde y un entorno no contaminante, pero para poder llegar a eso, contaminamos. La eterna discordia que existe ahí. O sea, si estamos hablando de las hidroeléctricas, sí contaminamos. O sea, las hidroeléctricas no son la solución a todo porque la construcción de una hidroeléctrica genera un impacto ambiental que significa contaminación. Pero digamos que, o sea,
finalmente, claro, es correcto, totalmente correcto, Danilo, lo que usted dice. Estaríamos eliminando, por ejemplo, los empleos de transporte de combustible, de explotación de petróleo, de refinación, posiblemente de importación, etcétera. Todo lo que significa utilizar el combustible fósil, lo que llegue finalmente el combustible fósil. Tal vez hay personas que suelen crear, por ejemplo, los calefactores y trabajan con este tipo de combustible. También ese tipo de empleos estaría desapareciendo. Pero obviamente estaríamos creando otros empleos que significan, por eso entendemos que los empleos verdes demandan nuevas habilidades. No podemos estar con las habilidades antiguas, que además la tendencia de creación de empleo o de destrucción de empleo es, no solamente es en el tema ambiental, es muy lógica, ¿no? A lo largo del desarrollo de la sociedad, se van destruyendo empleos y se van creando nuevos empleos. Entonces, por ahí va, solamente que el empleo verde, la discusión es, cuando yo construyo algo con paneles solares, es más el empleo que doy en términos netos, ¿no? A las personas que construyen este panel que el empleo que destruyo por las personas que ya no pueden trabajar en esto. Entonces, si sumamos a eso miles de acciones ambientales, obviamente ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Tal vez no sé si Brian quiere comentar algo, le veo que está con la mano alzada. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, más que todo, dar un punto de equilibrio. Me encanta debatir en ese aspecto. Yo pienso que si la creación de empleos, empleos verdes destruiría el empleo normal, que se puede decir. Yo pienso que no, necesariamente no. La creación de empleos puede tener diferentes efectos en el mercado laboral, porque dependiendo de la situación económica y de las políticas aplicadas o prácticas empleadas en el mismo país, hablando en este caso de Ecuador, la creación de empleos puede generar un impacto positivo incluso en el empleo normal, que se puede decir, ¿no? Mientras que en otro caso puede tener un efecto negativo, como nos supo manifestar el magíster Danilo. Un ejemplo, si la creación de empleos se produce en el sector completamente existenciales, como la creación de empleos en el sector de las energéticas, perdón, energías renovables, que pueden coexistir en estos empleos de industrias petroleras, como acabamos de decir. Yo creo que había un efecto positivo. Además que la creación de empleos puede generar un efecto multiplicador en la economía. Hablando de nuevos trabajos, eh, pueden aumentar incluso el consumo y la inversión de los pequeños y grandes empresarios que pueden generar este tipo de empleos. Yo creo que, en resumen, o sea, la creación de empleos puede tener diferentes efectos en el mercado laboral, ¿no? O sea, si hacemos un estudio de esto, eh, tal vez analizándolo cuidadosamente, los factores que influyen en cada situación de esta, podríamos determinar que tanto hay efectos positivos como negativos. O sea, no creo que se destruiría uno al otro. Incluso podrían ir de la mano. Yo pienso eso, magíster. Bueno, Hay una cosa, yo concuerdo con Brian. Si hablamos de una sociedad utópica en donde hay pleno empleo para toda la población, podría representar una amenaza quizá para el empleo tradicional. Pero estamos hablando de una sociedad en donde el empleo recurrente, estamos hablando de un desempleo completo casi, de un desempleo de un 20% y sigue escalando, al menos acá en Sudamérica. Y cosa por lo que la población está migrando. Entonces, si habláramos de utopías, posiblemente puede resultar en un impacto negativo, pero como implementación quizá puede ser completamente beneficioso la razón del empleo verde, al menos acá en nuestro país, que desesperadamente necesita contratación, necesita innovación, cualquier sentido. Una cosa que también veía, por ejemplo, la generación de la electricidad utilizando paneles solares se vincula a la generación de la energía producida en hidroeléctricas o bueno, en otros países que tienen generación de energía nuclear. Entonces, le utilizan como un complemento, como un extra. Entonces, la forma de adecuarse al cotidiano utilizando el empleo verde puede ser más efectiva de lo que podríamos considerar
como la base racional que tenemos en el momento y la necesidad de recurrente, sobre todo porque sabemos que nuestras necesidades son ilimitadas. Y entonces, un aporte completo a la sociedad. Bueno, digamos, aquí me gustaría señalar una cosa que dijo Brian y que es muy cierta, ¿no? La creación de empleo verde no solamente es una persona la que va a trabajar o la que va a crear ese empleo. Esto viene en cadena de valor. O sea, el empleo verde definitivamente crea todo un proceso en el que intervienen varias empresas, puede incluso construirse como economías de escala. Entonces, la creación de algo con temas ambientales significa también que debe existir todo el nexo, todo el engranaje dentro de la economía para que funcione así. Vamos a pensar otra vez en un ejemplo pequeño, en el de los paneles solares. Supongamos que existe una ley en que diga que estamos obligados todos a tener nuestras casas el 20% de energía renovable y el 80% puede ser combustible fósil, ¿no? Como lo hacemos ahora. ¿Qué necesitaría yo para esta energía renovable? Necesito en mi casa paneles solares para hacerlo. Por lo tanto, ¿qué necesito para instalar el panel solar? Primero, que alguien lo haya construido, ¿verdad? O sea, que exista una mano de obra que hizo los paneles solares. Después, que haya un ingeniero que me pueda poner ese panel solar. Después, necesito una persona que me enseñe cómo funciona el panel solar. Y posteriormente, cuando esté instalado, necesito a alguien que tenga la habilidad de darle mantenimiento a este panel solar. O sea, con este cambio de un panel solar dentro de la casa, he creado, en términos muy pequeños, he creado 4 empleos. La persona que lo cree, la persona que lo instale, la persona que me enseñe a manejarlo y la persona que dé mantenimiento. Claro, esto podría ser, como dije antes, es toda una cadena de valor que también se aprecia dentro de la creación del empleo verde. El empleo verde es, digamos, no podemos evitar que la sociedad siga avanzando en esa línea. No podríamos quedarnos, aunque quisiéramos, en la economía antigua o la economía tradicional. Algún momento los recursos se van a acabar y posiblemente cada vez van a ser, como vemos ahora, cada vez son más escasos. Entonces, el cambio o la transición tiene que ser ya. Ese es un punto que quería mencionar. La otra es que no tenemos que ver al cambio con miedo. O sea, al menos ustedes que son mucho más jóvenes que sus profesores, excepto en el caso de Danilo, ¿sí? O sea, no pueden tener miedo a que haya cambios, que es lo normal que va a pasar dentro de la economía, en general dentro de la sociedad. Y lo que nosotros estamos debatiendo ahora, por ejemplo, ¿es necesario un empleo verde o puede haber un empleo verde? Tal vez en unos 5 años sea como un debate antiguo. O sea, ¿cómo debatíamos eso cuando es lo lógico, es hacia donde vamos? Hacia la creación de empleo verde. Ahora, claro, la pregunta es, nosotros como país, ¿estamos creando empleo verde? ¿Tenemos las condiciones? ¿Qué es lo que nos falta? Está bien que solamente tenga el membrete el Ministerio de Ambiente y Transición, Agua y Transición Ecológica, ¿o qué hace falta dentro de esto? Y bueno, y la respuesta es más o menos lo que contestaríamos para todo, ¿no? Todo lo que nos falta dentro de la economía en el país. Algunos de ustedes mencionó, por ejemplo, que tenemos una gran carencia en innovación. Eso es total y absolutamente cierto. O sea, nosotros a veces estamos aquí recién iniciando procesos de innovación ecológica, por supuesto, cuando en otros países ya lo han hecho desde hace mucho tiempo y lo manejan como algo normal. Entonces, a nosotros nos falta la tecnología, o importada, o crearla, o pagarla también, porque para eso sí tenemos bastante problema de tener estas nuevas energías limpias. Ese es un tema que está pendiente. ¿Qué más nos falta dentro de este tema para que el país logre hacerlo? Supongamos que tuvimos la capacidad de importar o de crear o de fabricar esa tecnología. ¿Qué nos haría falta? Alguien que maneje esa tecnología de empleo verde. O sea, otra vez, es todo un engranaje. Necesito a alguien que no solamente en mi casa, sino en grandes construcciones, sepa poner los paneles solares. Por ejemplo, hace poco yo leía que habían creado en España un edificio de oficinas que cuando hacía mucho calor podían abrirse las persianas automáticamente, no con energía fósil, sino que lo hacían con el viento, de tal manera que era ventilado el espacio, el ambiente.
Y cuando hacía frío, también se podía cerrar las persianas de forma mecánica para que se guarde el calor. O sea, hacia allá tendríamos que ir, ¿no? O sea, hacia ese tipo de innovaciones, que ya no sean las cosas eléctricas que funcionen con energías renovables, pero para eso, claro, necesitamos una fuerte capacitación, necesitamos los fondos o el dinero para invertir en eso y además saber manejarlo. Y bueno, entonces, ¿qué le falta al país? Le falta la disposición. O sea, es verdad, hay recursos, puede haber recursos, pero lo que necesitamos es que haya la decisión de cambiar hacia allá. O sea, como dije al inicio, ¿no? No de que haya una ley y nos digan, pero como yo les conozco que no van a hacer, vamos a esperar. O sea, tampoco podemos estar así en todo, ¿no? Como sé que no son cuidadosos en el tema ambiental, vamos a esperar. Otra deficiencia muy fuerte en el país y en general en los países en vías de desarrollo y mucho más a nivel local es la falta de estadísticas para tomar decisiones. O sea, ¿cómo podemos decir, por ejemplo, estamos creando empleo verde y ya, ¿cuántos empleos? ¿De qué calidad? ¿Cuánto gana la gente? ¿Gana más que un empleo normal? ¿Cuántas personas se pasaron a este grupo? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos están en Pichincha? ¿Cuántos están en Ibarra? ¿Cuántos están en Napo? Etcétera. Todo eso es estadísticas y eso lo levantamos con mucho esfuerzo. Inicio había dicho al inicio del programa, si es que, ¿qué es lo que nosotros tenemos o por qué no estamos preparados? Una gran falencia es las estadísticas. Es verdad que en el gobierno de Correa se hizo un esfuerzo muy fuerte en el tema estadístico y eso era muy importante. Incluso se levantó muchas otras encuestas, incluido el tema ambiental, por ejemplo, el capital social, etcétera, pero no tienen seguimiento, porque no le damos la importancia necesaria. Y tampoco a las encuestas les damos la importancia necesaria. Entonces los políticos y a veces los temas ambientales también se toman un poco por percepciones, ¿no? O sea, me parece que sí vamos bien por este camino, pero ¿y los números qué me dicen? O sea, como dije hace un momento, ¿cuántos empleos se crearon? El Ministerio de Ambiente menciona que entre sus temas, digamos, de empleo verde, que ellos ya algún trabajo tienen, quieren ver o quieren levantar información sobre qué características de empleo verde hay en el Ecuador. Pero recién está en intento, ¿no? O sea, posiblemente si alguien de ustedes vive en Quito y va a preguntar en el ministerio, ¿dónde está el Departamento de Empleo Verde? Quiero ver qué están haciendo. Le van a decir, estamos trabajando en eso, no nos presionen. ¿Sí? Entonces, ahora, claro, la siguiente pregunta es, bajo su óptica, ¿qué es lo que nos faltaría para tener este empleo verde? ¿Qué les parece que nos falta? Hay muchos conceptos sobre los que podríamos sentar el que nos falta, ¿no? Hay en el país sobre políticas nos falta demasiadas cosas, al menos en la implementación. La idea de la política para promover el desarrollo del empleo verde, pienso que se sienta ya desde el 2014, como había mencionado. Ahora, la aplicación de las políticas en el país es leve, es lenta, a remiendos y a pedazos ha funcionado siempre. Entonces, quizá, y bueno, hablemos de un poquito de razón ideológica acá, ¿no? No necesitamos el impulso necesariamente del gobierno para que se apliquen las políticas que favorezcan al empleo verde, sino más bien una iniciativa privada quizá puede resultar más efectiva en la implementación de un empleo verde favorable con el medio ambiente, porque la política siempre ha sido bastante lenta acá en el país. Voy a dar la mano en orden como está acá. Carlita, cuéntanos. Buenas noches, ahí creo que sí me escucha. Perdón por no encender mi cámara, no puedo estar activa con la cámara y el audio. Bueno, respecto a este tema, yo pienso también que, como mencionó la doctora, sí nos hace falta la capacitación, porque en este caso la población, la sociedad no tiene conocimiento sobre el tema del empleo verde. Entonces, obviamente esto genera que esta transición ecológica que mencionábamos hace un momento no se entienda.
y sigamos, digamos, en una economía tradicional. Y no se puede avanzar en este tema. También nos hace falta, creo, que ser más transparentes respecto a los procesos o los proyectos que se quieren generar, porque no sabemos, digamos, a qué tipo de gente o qué habilidades verdes se buscan. Entonces, como no lo fomentan, pues la población, digamos, no comparte o no lo entiende. En estos procesos deberían, pienso yo, que en este caso el gobierno ser más transparente y explicar también los beneficios que se tiene al momento de generar estos empleos verdes o estas habilidades verdes. Y también pienso que en este tema es muy importante la educación, porque siempre hemos tenido o tenemos hasta ahora una educación muy tradicional, que no nos invita, digamos, a innovar a veces en las escuelas o en los colegios, y yo pienso que de ahí también se debería partir el fomentar estas habilidades verdes, porque no es necesario crear un bien, digamos, una producción para ayudar al medio ambiente, sino que también pueden hacerlo desde los más pequeños incluso, porque podemos buscar estrategias para mejorar el medio ambiente y así vamos a empezar a fomentar y cambiar nuestra perspectiva para poder lograr un cambio. Tenemos una contestación de Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches. Cuéntanos. Cristian. Parece que tiene fallas con el micrófono, no lo escuchamos. Brian, cuéntanos, mientras Chris arregla su micrófono. Sí, súper rápido. Analicé 5 puntos. Creo que sería como lo que nos faltaría, ¿no? Primero, planificación estratégica. La planificación estratégica habla sobre cómo ayudar a identificar las necesidades de empleo en diferentes sectores. Hay muchos sectores que son de alto riesgo en Ecuador, principalmente los que carecen del conocimiento previo a lo que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que promover y la creación de empleos en aquellos que complementan a fortalecer a los existentes en el lugar de competir con ellos. Otra muy clara, formación y educación, a través de la cual podemos ayudar a los trabajadores a desarrollar las habilidades y competencias de las que estábamos hablando. Si yo quiero que alguien me haga esto o algo que se aprenda solo, incluso fuera del país, ¿por qué? ¿Por qué no aprenderlo aquí dentro del Ecuador? Se podría hacer eso. Además de la formación y educación, puede ayudar a mejorar la calidad de los empleos y a generar mayores ingresos. Creo que para que se fortalezca el capital humano debe haber esto, ¿no? La educación de calidad más que todo. Tercero, fomento de empleos de calidad. Fomentar la creación de empleos de calidad con los salarios justos y equitativos, seguridad laboral y condiciones de trabajo decentes, hablando de que a veces hay personas que incluso acceden a trabajar más de la hora, porque, o sea, a veces nos toca, e incluso yo, o sea, yo trabajo, estudio, pero es demasiado, ¿no? A veces, pero tenemos que hacerlo porque tenemos cosas que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Puede mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fomentar un mercado laboral más estable, gracias a que les estamos dando a los trabajadores, se puede decir, un índice de vida mejor, ¿cierto? Cuarto, perdón, políticas públicas, lo que siempre se maneja, incluso implementando estas políticas públicas que fomentan la creación de empleos de calidad como incentivos fiscales a las empresas que generen los empleos bien remunerados y promover la igualdad de oportunidades incluso en el mercado laboral, porque hay que ser sinceros, si alguien que tal vez por experiencia le tenga que pagar más, por ejemplo, un ingeniero, ¿no? Que me cobre, yo que sé, unos 1.200, yo le voy a preferir pagar a un recién egresado menos, porque sé que tal vez no sepa mucho, ¿no? Pero me va a costar menos. Y es así, incluso en muchos aspectos. Y como por último, el diálogo social.
Promover el diálogo social entre los empleadores y los trabajadores, obviamente, y los gobiernos. Se puede ayudar a identificar los desafíos del mercado laboral, a desarrollar soluciones que promuevan la creación de empleos y la estabilidad laboral, que siempre es lo que se busca. O sea, creo que en resumen cuentas, para equilibrar los efectos de la creación de empleos y evitar un impacto negativo en el empleo natural, el que estamos diciendo que es el empleo normal, ¿no? El que toda la gente lo hace incluso. Se debe considerar medidas que promuevan la formación de esta y la educación más que todo. Yo creo que la educación es un punto clave en esto. Fomentar los empleos de calidad también lo es, pero va de la mano con las políticas públicas que siempre van a tener un impacto social, ¿no? Y de esta manera, pues se pueda fomentar en un mercado laboral que sea más estable y equilibrado. O sea, siempre se va a poder buscar esto. Y eso, compañeros, pues el gobierno siempre va a tener el deber con nosotros, ¿no? Pero nosotros también podemos echarle la mano al gobierno. Creo que no somos algo que tengamos que estar arraigado a estas medidas, que si bien es cierto, nosotros somos un país que depende mucho de la política, pero podríamos llegar a una utopía en donde no necesitamos este tipo de cosas para poder ser mejores. Yo creo que el pueblo hace el país, no un presidente. Y esperemos que así sea. Eso de mi parte, compañeros. Bueno, yo me imagino que Vinicio hace después un resumen así para cerrar, pero antes de que cierre, me gustaría comentar las ideas que ustedes han dicho al final, siempre son importantes y hay algunas cosas que anoté. Déjenme ver un segundo para organizar las ideas. Pero es bueno esto. Si planteamos utopías, algún momento se verán expuestas o se verán manifestadas en nuestro país. Porque, ay, Bueno, qué bonito fuera que haya más empleo y empleo verde para todos. yo quisiera mencionar primero lo que ustedes habían dicho, que es importante que haya iniciativas privadas. Eso es totalmente cierto y yo estoy muy de acuerdo en que muchos de los temas de cuidado ambiental nacen desde una iniciativa privada. En algunos casos son iniciativas privadas muy pequeñitas, digamos, no lo sé, una tienda decide entregar fundas de papel, y algunas son un poco más grandes, como tal vez una fábrica decide trabajar con material reciclado. Las dos son iniciativas privadas, cada una a su escala o a su nivel de posibilidades también, pero las dos contribuyen de alguna manera al Estado. Sin embargo, las iniciativas privadas no pueden, son fuertes, es cierto, pero no pueden lograr un cambio si es que no hay una política que les sustente. Y las políticas definitivamente las toma el Estado. Es como un rumbo, ¿no? O sea, el que da el rumbo es el Estado. Nosotros nos subimos en el tren que es este rumbo, pero aportamos en cada vagón. No podemos aportar todo. Es el Estado el que tiene que construir la ruta y poner el tren en funcionamiento. Y esas son las políticas públicas. O sea, el Estado es el que tiene que poner la política grande para que nosotros podamos aportar con esto. No podemos tampoco esperar a que haya la política, digamos, mientras no haya, yo no hago nada, ¿no? Me porto súper contaminante hasta que haya la política. Pero lo que digo es que los esfuerzos individuales, incluso si son grandes, no generan un gran cambio si es que no están soportados por una política pública que los apoye en su desarrollo. La segunda cosa que quería mencionar es que es muy cierto lo que ha dicho Carla, la transparencia de la información. Este es un punto que se discute en el empleo verde, por ejemplo. Tal vez yo quiero una persona que maneje el panel solar en mi casa y estoy pensando ponerlo. Pero cuando voy a pensar en ponerlo, digo, ¿pero quién me va a manejar? ¿Dónde está? ¿Quién será? Me cuesta mucho trabajo encontrar esta información. Entonces, la transparencia de la información, tanto entre oferentes y demandantes para ponerse de acuerdo, porque no es un mercado en el que sepamos todo, como hacia lo que está haciendo el gobierno, es bastante deficiente. Entonces, tenemos que mejorar como país en todos los sentidos. O sea, tanto como digo, en la transparencia y la información de lo que nosotros estamos haciendo, como de lo que hacen de lo que hace el Estado. Hace unos días conversaba con un profesor, y Danilo lo conoce, que vino a darnos unas clases de estadística, y discutíamos sobre el tema de los alcaldes en Quito, ¿no?
y él decía, a mí me parece que Augusto Barrera fue un excelente alcalde, bueno, tenía sus razones y dijo, lo que pasa es que tuvo un pésimo comunicador social, entonces muchas de las cosas que él hizo, nadie las sabía. Y claro, si es que uno no vive en Quito y por alguna razón está vinculado a la alcaldía, pues no lo conoce. Eso nos pasa con todo en el gobierno, ¿no? O sea, tal vez el gobierno hace algunas cosas buenas, tal vez, algunas, pero no sabemos exactamente qué es lo que hace. No tiene una buena comunicación. Por otro lado, puede ser también que haya una comunicación tergiversada. Tal vez el gobierno no está haciendo bien las cosas y se está lanzando una propaganda fenomenal. Entonces, la información es importante, la información que sea transparente. Nosotros hablamos siempre con fallos de mercado, que ustedes ya deben saber, de la transparencia de la información en los mercados. Y ahora me gustaría mencionar también lo que ha dicho Brian sobre los puntos que él mencionó como necesarios para este tema del empleo verde. La planificación del territorio es fundamental, pero la planificación del territorio viene conjuntamente con un plan de desarrollo grande. O sea, otra vez, ¿no? Es el tren. Si el plan de desarrollo nos dice, vamos hacia una economía en la que habrá un cambio de usos de energía, la planificación del territorio viene en ese sentido. O sea, digamos, no podemos planificar fuera de un plan de desarrollo grande, ni un alcalde puede decir voy a hacer las cosas como a mí me parece, porque todos debemos estar ligados a un plan grande, que debe ser el plan del gobierno, obviamente. Debería haber esa conexión, ¿no? La otra es el tema de calidad de empleo. Eso es un punto muy importante también. El empleo verde también debe caracterizarse por un empleo en condiciones adecuadas. O sea, digamos que yo contrato a la persona que va a poner el panel solar en mi casa y como quiero ahorrarme y como le veo que no, que solamente, no sé, no tiene una formación profesional, digo, bueno, aquí le pago 100 y claro, estoy súper contenta con mi panel, estoy súper ahorradora en energía, súper verde, pero hay algo que no lo hice bien, ¿verdad? O sea, no reconocí el trabajo de una persona. Entonces, es muy importante esta calidad del empleo porque es uno de los puntos en los que se reconoce. El empleo verde debe haber, es cierto, pero debe haber también en condiciones totalmente igualitarias que el otro tipo de empleo. Entonces, no puede haber un empleo verde en el que yo me porte mal en un lado o haga algo indebido y por otro lado sí tenga un empleo verde y diga que soy súper verde en ese sentido, ¿no? Y finalmente también algo que de igual manera mencionó Brian, que es el diálogo social. En general eso se conoce como concertación social. Pero otra vez, la concertación debe estar ligada a un plan en el que el Estado permita este acuerdo entre trabajadores y empleadores y además entre sector informal y personas de la empresa y el Estado, es decir, no solo trabajadores y empleados, porque sabemos que de cada 10, 3 tienen un trabajo formal, de cada 10 personas, entonces sería que solamente esos 3 vayan a hablar. No, deberían hablar también las personas del trabajo informal. Eso es. Perfecto, doctora, muchas gracias. Ha sido excelente poder disertar un poquito acerca del empleo verde. Nos quedamos ya más orientados en relación a lo que debería ser, porque el fundamento es que podamos ser impulsadores incluso del desarrollo de nuevas tecnologías. Desde el ámbito económico podemos idearnos la forma adecuada de administrarlas. Para culminar este podcast, me gustaría que en relación a lo que hemos debatido, se pueda concluir de forma personal las personas que estamos acá, valga la redundancia, en relación al tema que hemos tratado. Así hacemos que sea efectiva esta charla y pues podemos transmitir nuestro pensamiento a las personas que nos están escuchando. Les cederé la palabra conforme tengo acá la lista de los participantes. Iniciamos con el magíster Danilo. Muy bien, muchas gracias, Vinicio. No, excelente, agradecidos, doctora Vilma. Nos quedamos con un panorama bastante claro, todos. Entonces, ya le llamaremos para un futuro conversatorio extra. Ojalá se vaya muy animada a compartir nuevamente con nosotros.
Y pues como conclusión, a mi parecer, vendría a ser lo que me impactó es este cambio de tecnologías, de esta transición. Esa palabra, la transición, es la que me quedó resonando, ¿ya? Y me mantengo en eso, en este cambio de tecnologías, el saber hacer, el saber utilizar y el saber ser. Ya, yo me llevo esto porque nosotros tenemos el potencial, estamos en un país rico en todo el tipo de recursos, ¿ya? Entonces, tenemos el potencial, pero no tenemos quien lo explote. Entonces, nosotros como futuros economistas que nos estamos formando, tenemos que ya tener esa visión, ¿ya? Un cambio de una economía sostenible, a la no explotación, como vimos, porque como nos decía Brian, como es nuevo, yo le contrato y le pago barato, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos graduemos de economistas, no queremos que como somos recién graduados nos digan, usted se graduó recién de la técnica, le voy a pagar menos, ¿ya? Entonces, tenemos que tratar de tener esa empatía y ese deber social que como economistas tenemos que llevarnos, ¿ya? Como hablamos en clases, si arreglamos en un lado, se nos daña en el otro. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio. Muy bien. Excelente, muchas gracias, Magíster, igual por ese acompañamiento. Es fundamental que podamos compartir una equidad completa con la población y ser empáticos en relación de las labores que desenvolvemos y desempeñamos día con día en sociedad. Brian, tienes la palabra. Gracias, Vinicio. Bueno, con conclusiones y resumidas cuentas, ¿no? Me quedo con que la transición ecológica y la sostenibilidad energética, ¿no? De la cual hemos estado hablando, son fundamentales, más que todo para proteger el medio ambiente, asegurar el futuro sostenible y para las futuras generaciones, ¿no? Que nos van a anteceder. La creación de empleos, los empleos verdes más que todo, van a generar beneficios, ya sea a largo plazo, sea a corto plazo, pero esos beneficios económicos como tanto ambientales pueden contribuir no solo a la transición hacia una buena economía, sino a una sostenibilidad buena y equitativa. Como tercero, creo que es importante que se tomen medidas para equilibrar esos efectos y llegar a la creación de empleos que puedan evitar que tengan un impacto negativo en el empleo natural, como obviamente hemos estado hablando. El empleo normal, perdón. La economía circular creo que también va a entrar mucho en cuenta aquí, ya que va a desempeñar un papel muy importante en la creación de empleos, en los empleos verdes y la transición más que todo hacia una economía sostenible, que como dijo muy bien el magíster Danilo, se va a beneficiar de todo esto, si se llega a un punto de equilibrio entre uso de recursos y sostenibilidad. Y bueno, en general, es importante considerar la sostenibilidad más que todo entre el medio ambiente y todas las áreas de la vida, incluyendo el empleo y la economía. Buscar soluciones beneficiosas para todos. Yo creo que eso va a ser para todos nosotros y el planeta, obviamente. Y es cierto lo que dice el Magister Danilo, o sea, nosotros tenemos un país demasiadamente rico, no solo entre bellezas naturales, sino incluso las mismas personas, turistas que gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer. Han dicho que Ecuador es un país demasiado hermoso. ¿Cómo no es posible que no seamos potencia mundial? Pues la respuesta es muy obvia. Nos enfermamos de corrupción, así de simple. No hay ese fin, ¿no? Que se pueda decir. Es lo único que se puede decir acerca de eso. Con todo, pues agradecerles a todos el conversatorio. Ha sido muy grato de mi parte compartir con ustedes. Gracias a todos. Y gracias, doctora, por sus palabras. Muchas gracias a ti, Brian. Excelente. Buscar la homeostasis, como se habla en medicina, homeostasis para que ese equilibrio y funcione bien la Tierra, sobre todo, funcione bien la Tierra. Carlita, tienes la palabra. Gracias. Bueno, igual en resumen, ¿qué puedo decir más que el empleo verde nos va a dar una oportunidad muy grande para cada uno de nosotros en cualquier rama que queramos em,
especializarnos, ¿no? Creo yo, porque todos nuestro objetivo obviamente es generar empleo. Entonces, si nosotros generamos o manifestamos habilidades verdes, obviamente vamos a generarlo. Entonces, algo que a mí me llamó mucho la atención es que la doctora dijo que no tengamos miedo al cambio. Y eso es verdad. Quizá nosotros a veces pensamos hacerlo de manera tradicional siempre, pero ¿por qué no seguir innovando? ¿Por qué no seguir quitándonos ese miedo? Y más bien vemos que va a ser algo beneficioso, no solamente para el medio ambiente, sino también para nuestra economía, porque vamos a generar un cambio social, un cambio intelectual, y también vamos a generar ingresos para las personas, porque como vemos, si se capacita, sí puede generarse unas buenas fuentes de empleo, obviamente bajo una calidad de trabajo decente, digámoslo así, y va a ser beneficioso para todos. Y aquí hablamos de la economía circular también. Entonces, más bien yo pienso que nosotros estamos dando nuestro granito de arena al informar, al ser transparentes con este tema, y seguir más bien colaborando a la sociedad al tratar estos temas como el día de hoy lo estamos haciendo. Y eso puedo decir, que la verdad sí es un gran potencial el hablar acerca de estos temas. Bueno, yo les quiero agradecer a todos la invitación. Me gusta mucho, es verdad lo que me dijo Danilo, que era un grupo muy dinámico y es cierto. Yo al principio pensé que 1 hora era bastante tiempo, pero veo que siempre falta el tiempo para eso. Y con todo gusto estaré en un futuro hablando de algún otro tema, si les parece bien, algún otro tema ambiental, y si no, pues buscamos otros temas que nunca faltan en economía. Y nuevamente les agradezco mucho la invitación. Y bueno, no sé, creo que de mi parte me despido. Muchas gracias. Pienso que falta mi conclusión en sí, en general, agradeciéndole. Reitero mi agradecimiento. Bienvenida, las puertas están abiertas para formar parte de esta iniciativa. Nos quedamos hasta medianoche, eso digo, nos sabemos alargar hasta medianoche con estos temas económicos. La implicación que tiene la economía en la sociedad es completamente relevante en todas las áreas del conocimiento y para el desarrollo en sí de la población. Entonces es fundamental, le agradezco y le tomo la palabra, estimada doctora, para una invitación para un próximo podcast. Estamos con los podcasts quizá de forma semanal, los trataremos de desarrollar. Ya nos vinculamos al área académica nuevamente, entonces ahí quizá lo haremos con menos frecuencia, pero trataremos de que sean igual efectivos, como este podcast que ha sido muy efectivo para la sociedad, para nosotros, para fomentar el desarrollo económico sobre todo. Yo sin más les dejo un título de un pequeño libro que nos ayuda un poquito a empatizar con el medio ambiente, de James Lovelock, que es La hipótesis Gaia. Sale en 2007 este libro en donde nos habla de que debemos tratar a la Tierra como un organismo vivo y que si no el empleo verde para fomentar este desarrollo efectivo de cuidado con el ambiente que es necesario para que nuestras futuras generaciones puedan sobrevivir y puedan desarrollarse de forma más efectiva como tal, sabiendo que los medios, sabiendo que los elementos para desarrollarnos y los recursos sobre todo son limitados. Agradezco a las personas que pudieron escucharnos, que pudieron compartir con nosotros en redes sociales. Estaremos compartiendo la próxima semana nuevamente un podcast. Ya tenemos ahí la programación. Y pues a todos los que se pudieron darse cita acá, muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, una buena noche. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches con todos. Gracias. Gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias, estimada magíster. Estamos la grabación. Compas, se deja de transmitir ya. Se deja de transmitir en redes.
Cortamos en aquí la grabación de aquí. Ya. Detener la grabación.